y corresponde simplemente a las bases de datos y análisis termodinámico en Aspenheisis. Acá vamos a ver o estudiar también la parte teórica principal antes de poder ingresar al software, ¿no? Y también ver todas las herramientas, principalmente herramientas básicas de termodinámica que el software ya lleva en su base de datos y nos va a permitir en todo caso poder realizar simulaciones ya sean ideales o también pasar a una simulación real de diferentes sistemas, ya sean físicos o también sistemas químicos. La siguiente clase estaríamos viendo ya lo que es el análisis hidráulico de flujo de tuberías en Aspenheisis. Se va a estudiar acá una herramienta bastante interesante, que es el Aspen Hydraulics. Y esta herramienta es una herramienta avanzada que lleva el software para poder realizar diferentes análisis de tuberías, ya sea de flujo monofásico, es decir, circulando únicamente una fase a través de una tubería, puede ser una fase gaseosa, fase líquida, o incluso estudiar el flujo multifásico a través de sistemas de transporte. Es decir, puede existir ya sea una mezcla de líquidos que puedan ser inmisibles, formando dos fases, o también una mezcla de tres fases donde podemos tener incluso suspensión de gases, ¿no? También te permite estudiar lo que es la herramienta Hydraulics y tiene un montón de ventajas también que vamos a ir viendo durante el desarrollo de esta sección. Seguidamente estaríamos viendo lo que es el análisis de sensibilidad paramétrica por simulación de sistemas físicos de transferencia de calor. Vamos a estudiar a partir de de una serie de intercambiadores de calor reales simulados en el software y estudiar las principales variables operativas de un sistema de transferencia de calor a la hora de poder dar marcha o dar paso a lo que es la etapa final del diseño de estas unidades de transferencia de calor. Es muy importante realizar un análisis de sensibilidad a cualquier sistema de transferencia de calor antes de pasar a lo que es la ingeniería de detalle incluso, ¿no? Después en la sección 4 estaríamos viendo lo que es el diseño y evaluación económica de plantas químicas y petroquímicas. El software también cuenta con una herramienta bastante poderosa para poder realizar lo que son los análisis económicos, ya sea de un determinado proceso, un, o un equipo en específico, o incluso plantas completas, te va a permitir realizar análisis económico independientemente del proceso que tú estés estudiando, ¿no? Después estaríamos entrando a la sección 5, que es el análisis dinámico de control de sobrepresiones para sistemas de compresión centrífugos en una y múltiples etapas. Esta sección es muy interesante y también corresponde a una de las herramientas avanzadas que lleva el software y simplemente corresponde a la simulación dinámica, ¿no? Acá estaríamos viendo un caso bastante interesante sobre lo que es el control de sobrepresión o también conocido como control de sobretensiones en las máquinas compresoras, ¿no? Y en base a un análisis dinámico de las principales variables de entrada, que básicamente van a afectar la operación continua de estas unidades, vamos a estudiar también en el modo dinámico cómo se ve afectado las variables de salida, las principales variables controlables en un proceso de compresión, ¿no?, de un determinado gas, empleando estos dispositivos mecánicos que son los compresores centrífugos, ¿no? Vamos a estar estudiando también acá. Y finalmente estaríamos viendo lo que es la optimización de margen operativo en procesos industriales. El software también lleva lo que es la herramienta de optimización, lleva diferentes algoritmos donde nosotros podemos aprovechar esos algoritmos y el potencial de solución de ecuaciones que lleva el software a la hora de realizar la optimización de cualquier proceso, ya sea un equipo o incluso optimizar el margen operativo, como está descrito acá, ¿no? Incrementar ganancias, ¿no?, que es lo que consiste principalmente el incrementar el margen operativo en base a la optimización y el manejo de variables principales en un proceso, ¿no? Podemos realizar ese trabajo. Así que sin más que decir, vamos a entrar a nuestra primera sección,
que simplemente corresponde a las bases de datos y análisis termodinámico en Aspen HYSYS. Descripción general de simulación de procesos con Aspen HYSYS versión 11. Es necesario empezar con esta pregunta, que muchas veces fue mal empleado por muchos profesionales de distintas áreas de ingeniería. Y la pregunta simplemente es la siguiente, y generalmente todos los cursos que yo suelo dictar, empiezo con esta pregunta, ¿no? ¿Es HYSYS una herramienta imprescindible para diseñar? Tal como está descrito en esta diapositiva, podemos ver acá lo que nos dice lo siguiente. Los parámetros de diseño, como el número de tubos de un intercambiador de calor, diámetro de carcasa, número de platos de una columna, dimensiones de un reactor, etc., no pueden ser calculados por el programa Aspen HYSYS. HYSYS simplemente es una herramienta que proporciona una simulación de un sistema que se describe con anterioridad. El software Aspen HYSYS, aparte de lo que está descrito acá y es bastante claro, también puede emplearse como una herramienta de diseño, como una herramienta simplemente. ¿Y cómo se emplea como herramienta de diseño? En el software, tú puedes probar varias configuraciones de un sistema determinado para lograr la optimización y también encontrar la mejor, en este caso, el mejor equipo o el mejor proceso incluso que se adapte a todos los requerimientos que tú estás buscando a la hora del diseño de un proceso determinado, ¿no? Entonces, está claro, ¿no?, lo que tenemos acá y es evidente de que el software básicamente no nos va a permitir diseñar en su totalidad un proceso o incluso una unidad, ya sea un sistema químico como puede ser un reactor o también un sistema físico que puede ser un intercambiador de calor tal como está descrito ahí. Entonces podemos llegar acá a la conclusión de que HYSYS simplemente nos va a permitir simular procesos y el ingeniero es el que va a diseñar básicamente el proceso. Y el software podemos usar como una herramienta a la hora de mejorar nuestro diseño teórico, ¿no? Así que es muy importante tener la base de los conceptos fundamentales, principalmente ya sea en transferencia de calor, tener en cuenta todos los conceptos fundamentales en la transferencia de calor. Los balances de calor es muy importante conocerlos y aplicarlos. Y también emplear lo que son los conceptos de convección, ¿no?, a la hora de calcular los coeficientes de película, ya que en base a esos coeficientes tú también puedes hallar un área factible de transferencia de calor. Y lo mismo en transporte de fluidos. El software no te va a diseñar tu sistema de transporte. Tú tienes que hacer cálculos, ¿no?, para poder diseñar un sistema de transporte de fluidos. También un reactor químico, tú debes hacer cálculos antes para poder pasar posteriormente al software con esa información previa y mejorar el diseño. Eso es lo que va a realizar el software, ¿no? Así que es muy importante tener esos conocimientos que generalmente se aprenden en cursos básicos de formación académica en el área principalmente de procesos, ¿no?, en el área de química, podemos decir. Aspen HYSYS, en resumen, podemos afirmar que es un sistema avanzado para ingeniería de procesos y líder en herramientas de modelado de procesos, en diseño conceptual principalmente, hasta en optimización de procesos e incluso en el análisis de desempeño en la industria. Actualmente posiblemente sea el más extendido y utilizado en la industria de procesos. Y una de sus características principales es que posee la base de datos más amplia entre los simuladores de procesos e incluye comportamientos principales, por ejemplo, comportamientos de iones, incluso electrolitos, como también posee herramientas para cálculos de costos y optimización avanzadas de procesos, por ejemplo, ¿no? Posee de igual manera un entorno de simulación modular tanto para estado estacionario como para régimen dinámico en su ambiente o en sus herramientas que nos brinda el software.
Así que este software es una herramienta bastante poderosa, a pesar de que no nos va a realizar un diseño total de un proceso, pero nos va a permitir realizar una serie de estudios que nos dirigirían prácticamente a lo que es la ingeniería de detalle de un proceso determinado. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ingresar acá, que son las limitaciones de los simuladores. Se debe tener en cuenta que los resultados de una simulación no son siempre fiables y estos se deben analizar críticamente. Y el éxito a la hora de obtener resultados consistentes es necesario tomarse en cuenta estos tres puntos que están descritos acá. El primer punto que está descrito acá nos dice que la calidad de datos de entrada, bueno, el primer punto, calidad de datos de entrada, ¿a qué hace referencia? Si ponemos un ejemplo, supóngase que tú estás diseñando, a ver, vamos a poner un ejemplo bastante simple. Supóngase que queremos diseñar un sistema de transporte de fluidos, bastante simple. Supóngase que en este sistema de transporte de fluidos, tú tienes agua, que es un líquido, contenido en un tanque, ¿no? Cilíndrico podemos asumir, y este líquido agua, tú deseas bombearlo, supóngase, hasta una columna de destilación, ¿no? Hasta una columna de destilación, para una función o un proceso en un sistema de una industria. Entonces, durante el diseño, tú debes considerar primeramente que este fluido líquido, a qué temperatura se encuentra, debes saber primeramente a qué presión se encuentra y también debes saber qué caudal vas a bombear hasta la columna. Toda esa información corresponde a los datos de entrada, ¿no? Corresponde simplemente a los datos de entrada, ¿no? Así que esta primera descripción que tenemos acá hace referencia a esos datos que tú tomas del campo experimental. Toda la información que tú recabas del campo experimental, como pueden ser temperaturas, presiones, caudales, toda esa información debe ser consistente a la hora de ingresar al simulador. No puedes anexar al software información incorrecta o que sea información básicamente irreal. Si tú anexas información al software que no es real o que te estás inventando, básicamente los resultados que obtengas van a ser pésimos y no van a tener nada que ver con la realidad. Así que es muy importante tomar en cuenta esta condición, ¿no? O este punto que está señalado acá, como una limitación de los simuladores, ¿no? Y en procesos con reacción química es muy importante que las cinéticas de reacción sean consistentes y no te estés inventando, por ejemplo, las energías de activación y tampoco los órdenes de reacción y tampoco los factores preexponenciales de la ecuación cinética. Si tú te inventas toda esa información, conversiones del 100% o superiores, ¿no? Cosa que es irreal. Así que mucho cuidado a la hora de anexar información al software, ¿no? Deben ser datos consistentes y básicamente hace referencia al campo experimental, lo que es esta sección, ¿no? Seguidamente, correlaciones empleadas deben ser apropiadas. En este caso hace referencia, ¿no?, a que el paquete de fluidos de estimación de propiedades debe ser correctamente escogido. A eso hace referencia esta sección. Todo simulador cuenta con su base de datos, en este caso su base de datos que está compuesto de paquetes termodinámicos para estimación de propiedades físicas. Cuando tú escoges mal un paquete de fluidos, cuando asocias mal un paquete termodinámico o un paquete de fluidos a tu simulación, de igual forma, todos los resultados que vayas a obtener van a ser completamente malos, ¿no? No van a tener nada que ver con la realidad. Así que mucho cuidado también acá. Y esto vamos a hacer incluso un punto aparte porque vamos a extender mucho más respecto a esta restricción o a esta limitación mucho más adelante, ¿no?
Y finalmente, la elección adecuada del proceso. Esto hace referencia simplemente, en este caso, si hablamos específicamente del software Aspen HYSYS, el software Aspen HYSYS es un simulador netamente para simular procesos o plantas de fluidos. Solamente se puede simular sistemas de fluidos, ya sean líquidos o gases. Si tú quieres simular sistemas donde van a estar presentes sólidos, es completamente limitado. A lo mucho que puedes llegar con el software Aspen HYSYS a la hora de simular sólidos, solamente serían los balances de materia y energía. Más allá de realizar un estudio más detallado y avanzado, está completamente limitado para los sólidos. Así que mucho cuidado ahí también. Así que esas serían las tres limitaciones principales del software Aspen HYSYS, ¿no? Vamos a ver acá la información mínima requerida antes de simular en el software. Acá tenemos dos párrafos. El primero nos dice lo siguiente: se tiene por lo menos un paquete de fluidos con un paquete de propiedades asociado e instalado. Se tiene por lo menos un componente dentro del paquete de fluidos. Vamos a resumir estas dos expresiones en lo siguiente. En base a nuestro ejemplo para el sistema de bombeo de agua. En este caso, para poder simular este sistema de transporte de fluidos, en primer lugar, tú debes escoger todos los componentes que están presentes en el sistema. En este sistema de transporte solamente está presente el agua. Así que este componente agua, tú debes escoger en la base de datos que lleva el software, buscarlo y adicionarlo a una lista de componentes para que tú uses esa lista de componentes durante la simulación. Ese sería el primer paso. Y el segundo paso sería asociar esa lista de componentes creada a un paquete de estimación de propiedades o un paquete termodinámico, que también el software lleva en su base de datos una serie de paquetes termodinámicos para simulación. Con estos dos simples pasos, tú puedes ingresar a simular un proceso físico, ¿no? Donde no hay reacción química. Así que esa es la información mínima requerida antes de simular. Y lo vamos a ver más adelante durante la práctica, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a entrar acá, que son las bases y entorno de propiedades de simulación en Aspen HYSYS. Uno de los conceptos más importantes sobre el cual HYSYS ha sido construido es aquel de los entornos. El administrador de bases de la simulación, que esta es la ventana principal del software Aspen HYSYS, ¿no? También conocido como el Simulation Basis Manager, el administrador de bases que tenemos acá, nos permite simplemente ingresar información dentro del entorno de la base de la simulación, que se usará durante la construcción del caso de estudio a simular, ¿no? Ahí se anexa toda la información que se va a usar. Tú debes crear tu lista de componentes y también debes asociar esa lista a un paquete de fluidos en el administrador de bases. Esta ventana, les voy a mostrar. Tengo acá el simulador, el Aspen HYSYS. Esta es la ventana principal. Para poder acceder al administrador de bases, simplemente se debe marcar el botón de nuevo, que tenemos justamente acá. Marcamos nuevo. Y una vez que tú marcas este botón, vas a acceder automáticamente al administrador de bases que tenemos en esta parte de acá, ¿no? En la parte izquierda. Y justamente es la misma ventana, ¿no? Se puede acceder al administrador de bases desde cualquier etapa de la construcción del caso. Y cuando se construye, por ejemplo, un nuevo caso, la primera ventana que aparece, como acabamos de ver, va a ser siempre el administrador de bases. La tabla siguiente describe las páginas disponibles en la pantalla del Simulation Basis Manager, ¿no? Tenemos acá todas las opciones disponibles. Vamos a explicar un tanto
de manera resumida qué función tiene cada opción del administrador de bases. Comencemos primeramente con Component List o lista de componentes. Esta opción permite acceso a un listado de componentes que esté asociado a un paquete de fluidos. Esta pantalla está diseñada para poder simplificar el ingreso de nuevos componentes al caso de simulación. En resumen, podemos decir de que esta opción nos va a permitir ingresar o crear listas de componentes que se van a usar durante la simulación. HYSYS lleva una base de datos de cientos de componentes puros, ¿no? Cientos de componentes puros, donde solamente tú tienes que buscar el componente que vas a usar en simulación y el software automáticamente te va a buscar en su base de datos hasta encontrarlo y tú seleccionas y lo adicionas a tu lista. No tienes que estar creando el componente, tampoco debes estar haciendo un paso extra, solamente es buscar nada más y te encuentra. Pero hay componentes que no están presentes. En ahí es donde tú quizás, en base a un lenguaje de programación o componentes hipotéticos para reducir quizás el grado de precisión, puedes comenzar a crear otro componente que sea distinto al que no haya en la base de datos del software, ¿no? También se puede hacer. La segunda opción, que es paquete de fluidos, nos dice acá, permite crear y manipular todos los paquetes de fluidos para el caso de la simulación. Asimismo, uno puede asignar un paquete de fluidos distinto a cada uno de los diagramas y subdiagramas que corresponden a un mismo caso de simulación para obtener mejores resultados. En esta segunda opción vamos a tener también la base de datos de todos los paquetes termodinámicos que lleva el software. Hay muchos paquetes, vamos a ver más adelante. Entonces, lo que tú tienes que hacer acá simplemente es asociar la lista de componentes que tú has creado anteriormente a un paquete de estimación de propiedades que se va a usar durante la simulación del proceso. Esta parte es vital, como escoger el paquete termodinámico, y lo vamos a ver a continuación, ¿no? La tercera opción que tenemos disponible, que es ensayos de petróleo, tal como dice acá, permite acceder a listas de ensayos de petróleos ya definidos en la biblioteca del programa, ¿no? Se debe tener muy en cuenta de que el software Aspen HYSYS es un software netamente para la industria de hidrocarburos o la industria petrolera. Cualquier proceso de la industria petrolera tú puedes simular con bastante éxito e incluso con un grado de precisión cercano, muy cercano a la realidad, incluso realizar calibraciones para que el grado de precisión se acerque mucho más de cualquier proceso de la industria petrolera. Tú puedes hacerlo con mucha facilidad. Y los ensayos de petróleo básicamente son métodos de caracterización para los diferentes derivados del petróleo. Si ponemos un ejemplo, la composición del petróleo basado en componentes de carbono e hidrógeno. Pero una desventaja del petróleo crudo, si hablamos en específico, es que este petróleo crudo, cuando se extrae del subsuelo, básicamente tiene una mezcla de cientos de componentes. Caracterizar al 100% una mezcla, características, es decir, saber su composición con exactitud, es muy complicado. En la actualidad no se sabe la composición al 100% del petróleo. Recientemente un estudio en este caso del petróleo, que es API, ha realizado una caracterización casi al 70% de todo lo que tienen allá en Estados Unidos y lograron encontrar alrededor de casi 300 componentes. Eso que solamente al 70%. Así que lograr una caracterización completa del petróleo podemos decir incluso que es imposible hasta ahora, ¿no?
Para poder caracterizar este tipo de sistemas, lo que se hace es usar ensayos de petróleo. Para caracterizar la composición del petróleo, generalmente se maneja lo que son curvas de destilación. Curvas de destilación. Eso les puedo mostrar acá incluso. Lo vemos acá. En este caso tenemos acá, busqué, ¿no? La ASTM de 86 es un método de caracterización y los ensayos de petróleo se caracterizan en base a normativas internacionales y las normas que se usan son las ASTM. Vamos a poder ver claramente acá, hay unas figuras, por ejemplo esta de acá, les puedo mostrar. Esta es una curva de destilación de un determinado hidrocarburo, ¿no? Tiene una característica, o cada curva tiene una característica particular para cada derivado del petróleo. Podemos ver claramente cómo cambian los puntos de ebullición respecto a los porcentajes recogidos según esta normativa que es la ACTM de 86. Esta normativa ACTM de 86 es un estándar americano que también lleva un equipo normalizado de medición. Ese equipo normalizado claramente lo pueden ver acá, les estoy mostrando. Voy a mostrarles uno más clarito que aparezca por acá. Por ejemplo, si les muestro este, aunque no se nota muy bien. Tenemos uno, ¿no? Por ejemplo, este es un equipo normalizado de la ASTM de 86 para poder caracterizar crudos a presión atmosférica. ¿En qué consiste el proceso de caracterización? Simplemente tú tienes que cargar en este balón de 100 mililitros un volumen de esa cantidad del petróleo crudo o incluso de otro derivado que puede ser diésel, queroseno, gasolina y comenzar a destilar. Tienes un termómetro, en la parte posterior hay un condensador donde tú vas y a medida que se va calentando, se va vaporizando y se van separando los componentes más volátiles. Y a medida que vas destilando, vamos a tener un condensado líquido que se recogen, ¿no? Que tenemos justamente acá, graduadas. ¿Qué datos se toman acá? Temperatura y porcentaje recogido. Tú construyes una tabla de estas características tal como se tiene acá. Volumen recobrado o recogido también se puede decir. Y acá están las temperaturas de ebullición. Estas dos columnas gráficas y vas a obtener una gráfica de estas características, que sería la gráfica o de los puntos de ebullición según la ASTM de 86 para ese crudo que tú estás midiendo, según el equipo normalizado que teníamos acá. Toda esa información, no solamente de curvas de destilación, también de curvas de densidad, viscosidad, incluso de algunas impurezas del petróleo, vamos a tener en esta opción del administrador de bases de ensayos ya definidos en la biblioteca del programa. Esta opción es muy útil para fines académicos y también aprender a simular determinados procesos de refinación del petróleo. Y básicamente se tienen algunos ensayos ya definidos, divididos por regiones incluso. Hay regiones externas, por ejemplo, en Estados Unidos, acá podemos tener una caracterización de un determinado crudo, incluso de Arabia Saudita, de Venezuela, de Argentina incluso. Se tiene acá algunos ensayos de petróleo ya definidos según las regiones, ¿no? Esa información para fines académicos. Obviamente, el petróleo crudo en Bolivia es muy distinto al petróleo que se tiene, por ejemplo, en Venezuela o en Argentina. Y toda esa información que se tiene anexada acá, poco o nada te va a servir a ti para que puedas simular un proceso que se tienen acá en las refinerías de Bolivia, ¿no? Los académicos sí son muy útiles. Vamos a la siguiente opción que es Oil Manager. Acá nos dice permite el acceso al entorno del administrador del crudo. Esta opción del Oil Manager es muy útil y también importante y se usa también principalmente para caracterizar hidrocarburos o derivados del petróleo desde cero
O incluso si tú tienes información experimental, tú puedes anexar acá toda esa información experimental de un determinado derivado del petróleo o del crudo, anexar toda esa información y también usarla durante la simulación. Y ahí es donde quizás tendría consistencia con el proceso que tú estás simulando en una determinada refinería, ¿no? Así que ahí se anexa toda la información experimental. ¿Qué información se anexa? Se anexan las curvas de destilación que acabamos de ver según normas ASTM. También anexas las curvas de densidad según normativa y también las curvas de peso molecular de un determinado hidrocarburo. Y a todo esto también tú anexas lo que son propiedades totales del crudo. Solamente se pueden anexar esas propiedades. Pero ¿qué pasa ahora con los contaminantes, por ejemplo, de estos hidrocarburos? Generalmente cuentan con serie de contaminantes. Generalmente los hidrocarburos contienen, por ejemplo, alto contenido de agua, que es un contaminante, obviamente, que se debe separar. También tienen metales pesados como es níquel, vanadio, ¿no? Y algunos otros metales, ¿no? En su composición, y que indudablemente esos metales pueden dañar los catalizadores durante un proceso de refinación, por ejemplo, el reformado catalítico o el hidrocraqueo. Y también tiene contenido de oxígeno, nitrógeno, carbón con radon incluso, etcétera. Incluso tiene azufre, ¿no? Todas esas impurezas no se pueden anexar directamente a Oil Manager. Entonces, ¿qué se hace con esos datos si tú cuentas, por ejemplo, con esa información experimental? Es ahí donde tú tienes que pasar a la siguiente opción, que es User Properties, que es la última opción, propiedades de usuario. Y esta opción de propiedades de usuario, una vez que tú estás caracterizando un determinado crudo o derivado del petróleo, siempre va a trabajar conjuntamente con Oil Manager, ya que la opción de User Properties te va a permitir en todo caso crear o definir propiedades de usuario que no se puedan anexar directamente a la herramienta Oil Manager. Tú puedes acá crear una propiedad, por ejemplo, de azufre, o una propiedad de níquel, de vanadio, o incluso una propiedad de carbón con Radson, etcétera, o que tengas como dato experimental y que quieras anexar al software, tú puedes crear acá. Y una vez Oil Manager, una vez que hayas creado acá. Así que Oil Manager y User Properties van a trabajar siempre juntos y nos va a permitir realizar User Properties una caracterización lo más cercano posible a la realidad, ¿no? Del campo experimental tengas y que sea consistente, mucho mejor va a ser tu caracterización del crudo que tú deseas hacer en el simulador, ¿no? ¿Qué podemos decir ahora respecto a reacciones? Tal como dice acá, es bastante simple. Permite instalar componentes de una y más reacciones, crear la reacción o reacciones con paquete de fluidos. En todo caso, en esta opción tú puedes crear reacciones químicas. Si en el proceso que tú estás estudiando hay una determinada reacción química, en esta opción del administrador de bases tú puedes crear esa reacción química, ya sea la estequiometría de la reacción, como también los parámetros cinéticos, especificar el reactivo limitante, ¿no? Y con toda esa información, tú ingresar al software y también simular tus diferentes reactores químicos que deseas simular en el proceso o que esté presente en un proceso determinado, ¿no? Mapa de componentes. ¿Qué podemos decir respecto a esta opción? Esta opción es bastante interesante y es la única opción del administrador de bases donde no se anexa nada de información. Solamente se va a habilitar esta opción tú estés usando en la simulación más de una lista de componentes y más de un paquete de fluidos. Recién se va a habilitar la opción de mapa de componentes. ¿Y qué te va a permitir realizar esta opción? Bueno, te va a permitir especificar la composición a través de las fronteras de un paquete de fluidos
o de un conjunto de paquetes de fluidos a través de esas fronteras de la simulación. Y esas fronteras se deben simplemente a que tú estás usando más de dos listas de componentes y más de dos paquetes de fluidos. Es decir, que estás combinando paquetes de fluidos y también listas de componentes, ¿no?, en una simulación. Y es muy aconsejable realizar ese trabajo, ya que los resultados son mucho más precisos cuando tú estás usando más paquetes de fluidos y más listas de componentes, porque estás trabajando con n paquetes de fluidos y por lo tanto la estimación de propiedades para cada etapa del proceso va a ser mucho más consistente, ¿no? Muy bien, administrador de bases. Así que como práctica, vamos a comenzar a crear una lista de componentes acá en el administrador de bases. La forma de crear lista de componentes, bueno, es bastante simple. Acá en el administrador solamente debemos marcar adicionar para crear una lista de 0, ¿no? Component list. Por ejemplo, podemos añadir nitrógeno escribiendo acá, en search for, ponemos N2, la fórmula o escribir el nombre en inglés en esta ventana que simplemente es la base de datos de componentes puros que lleva el software. Por ejemplo, si yo quiero buscar el sulfídrico, H2S, pongo ahí la fórmula del sulfídrico y me va a encontrar. Lo marco y lo adiciono. CO2, lo tengo, adicionar. Y los hidrocarburos, por ejemplo, si borro de acá o lo dejo vacío el buscador, bueno, vamos a tener acá todos los componentes de hidrocarburos desde el más ligero hasta, por ejemplo, carbono 20, 22, etcétera, ¿no? Lista de componentes puros. Tú puedes ver claramente acá que son cientos y cientos de componentes la base de datos que lleva el software, ¿no? Así que vamos a anexar acá desde el metano hasta el N-hexano, por ejemplo. Tú puedes crear una lista con más de dos componentes. Puedes generar una lista con N componentes si quieres adicionarlo todo, no hay problema, ¿no? Así que yo he anexado un total de casi 12 componentes. La metodología, como pueden ver, no es nada difícil, ¿no? Y una vez que tú has creado tu lista de componentes, podemos ver acá, component list 1, se ha generado una lista de componentes. Ese es el primer paso siempre, crear tu lista de componentes. ¿Qué sigue a continuación para cumplir la información mínima antes de simular? Esta lista de componentes tú debes asociar a un paquete de fluidos. ¿Dónde se realiza eso? Ya hemos explicado. Se lo realiza en esta opción del administrador. De igual forma marcamos adicionar. Se va a crear una carpeta, ¿no?, donde vas a anexar tu paquete de fluidos. Y una vez que marcamos adicionar, se va a desplegar esta ventana donde vamos a poder ver claramente acá, en esta ventanita, que es desplegable y se puede mover, todos los paquetes termodinámicos que lleva el software en su base de datos para poder realizar estimaciones de propiedades de los fluidos en cada etapa de un proceso, ¿no? Así que acá nacería la pregunta ahora. ¿Cuál de estos paquetes de fluidos debo escoger? Son bastantes. Obviamente, esta es una limitación del proceso. No puedes escoger cualquiera. Tienes que escoger correctamente un paquete de fluidos para un determinado proceso. Así que vamos a continuar antes de escoger el paquete de fluidos y vamos a ingresar a esta sección que tenemos acá, que simplemente son los modelos termodinámicos y criterios de selección, ¿no? Tenemos acá los métodos disponibles en Aspen HYSYS en la versión 11. Aquí están descritos básicamente todos los modelos termodinámicos que el software lleva en su base de datos. Y básicamente todos los paquetes termodinámicos que lleva el software podemos dividirlo en 5 grupos, ¿no?, tal como están ahí, ¿no? Tenemos 5 grupos. Pero algo muy importante que vamos a explicar respecto a estos paquetes es que cualquier simulación de un proceso requiere disponer del valor de las propiedades físico-químicas y termodinámicas de las mezclas de compuestos que circulan o han de circular
entre los distintos equipos de la planta que se está simulando, ¿no? Ya sean condiciones de composición, presión y temperatura distintos en cada etapa, ¿no? Debemos escoger bien, ¿no?, un paquete que nos pueda permitir estimar esas propiedades físico-químicas independientemente de esos cambios que vaya a ocurrir, ¿no? La adecuada selección de estas técnicas va a ser crucial para un cálculo preciso de los equipos y las corrientes de la planta que se está simulando. Porque no basta con que nuestro simulador, en este caso el Aspen HYSYS, cuente con los mejores algoritmos de cálculo, los más rápidos y estables, incluso podemos decir, si hemos realizado una mala elección o una elección incorrecta del método de predicción de propiedades, los resultados que obtengamos en la simulación van a tener poco o nada que ver con la realidad. Así que esta sección es muy importante, escoger bien un paquete de fluidos, ¿no? Es vital la selección de estos paquetes. Así que vamos a comenzar primeramente por el primer grupo, que son las ecuaciones de estado. Son 5 grupos, como dijimos. Los grupos principales son las ecuaciones de estado y los modelos de actividad. Los 3 grupos son modelos pequeños, podemos decir, paquetes con muchas limitaciones, donde incluso tienen aplicaciones específicas. Por ejemplo, para glicoles se puede usar acá, ¿no?, la ecuación de Grayson, ¿no? Incluso cuando tú manejas aminas vas a poder tener un paquete específico. Y si solamente estás usando agua, puedes usar asmestin. Así que si tú tienes una mezcla de etanol agua, ya es restringido lo que es asmestin. Así que estos paquetes, estos 3 grupos son bastante pequeños y tienen muchas limitaciones, ¿no? Así que cuando tú estás usando un paquete de estos 3 grupos, indudablemente debes combinar con un modelo de actividad o una ecuación de estado. Por la precisión y no tengas problemas durante tu simulación, ¿no? Así que nuestros grupos más importantes son las ecuaciones de estado y los modelos de actividad. ¿Qué podemos decir respecto ahora a las ecuaciones de estado? Las ecuaciones de estado han demostrado ser bastante confiables a la hora de predecir las propiedades físicas y de transporte de la mayoría de los fluidos a base de hidrocarburos, ¿no?, en un amplio rango de condiciones operativas. Su aplicación principalmente se centra, como dijimos, a los componentes no polares o ligeramente. Su principal aplicación: componentes polares o ligeramente, componentes no polares, perdón, ¿no? Componentes no polares o ligeramente polares, ¿no? O sea, su aplicación se centra de las ecuaciones de estado. Polaridad. ¿Qué podemos decir respecto a la polaridad de los componentes? En este caso, si ponemos un ejemplo, molécula, o cuando se forma una molécula, o en base a un enlace covalente, los electrones se movilizan en la dirección hacia la zona de electronegatividad más importante, ¿no? A partir de entonces, ¿qué se desarrolla? Simplemente se desarrolla lo que es el dipolo eléctrico por las diferencias en las densidades de carga que componen el enlace polar. Ello obviamente parece no polares. Y los hidrocarburos básicamente casi Aspen HYSYS, ¿no? Bastantes. Por ejemplo, acá tenemos SRK, que es Swebb Reddish One. Reddish One original. Generalmente se usa para hidrocarburos y gases livianos, ¿no?, a presión atmosférica o superiores. Los valores obtenidos para distintas propiedades termodinámicas
en base a este modelo son razonablemente precisos para su uso civil, de una amplia aceptación en el campo de la simulación de procesos, lo que es SDK, como dijimos, ¿no? Suele un modelo mucho más preciso tenemos acá, que es tenemos, por ejemplo, este modelo es una modificación de la ecuación de estado de SDK, que es Febrelich-Wald. Es una simple modificación y mejora básicamente la predicción del equilibrio líquido-vapor de hidrocarburos y de sistemas que contienen hidrógeno. Es mucho más preciso, podemos decir, que Sweat-Reddish-Bond a la hora de su aplicación, ¿no? Es una ecuación modificada. Así que vamos a ir viendo algunas ecuaciones de estado, sus respectivas ecuaciones planteadas. Y podemos ver acá una ecuación de estado, o las ecuaciones de estado, y tenemos acá la ecuación de Lee-Kessler-Plocker, ¿no? Conocida. Y este modelo de Lee-Kessler-Plocker es el método general más preciso para sustancias y mezclas no polares y se recomienda para simulación de torres de Venn. A la hora de las deducciones, tanto para el cálculo del factor o de compresibilidad, incluso las presiones de vapor, ¿no? Blocker, mezclas la ecuación de BWR, ¿no? Que es Benedict Wick Rubin Starling, ¿no? A partir de esta ecuación, que es la ecuación 1, la ecuación para el factor de compresibilidad 2, ¿no? Simultáneamente, a la hora de calcular lo que son los factores de compresibilidad, desarrollar los cálculos de las para un sistema. De mezclado, en este caso, 4, ¿no? Para un sistema multicomponente podemos emplear esta ecuación matemática. Todas estas correlaciones matemáticas que tenemos descritas acá, el software Aspen HYSYS ya lo lleva programado en su base de datos. Solamente si tú quieres emplear estas correlaciones matemáticas, lo que tú tienes que hacer simplemente es escoger la ecuación de Lee-Kessler en acá, ¿no? Donde dijimos acá. Escoges la ecuación de Lee-Kessler y automáticamente tu lista de componentes se va a asociar a estos modelos descritos en esta diapositiva, ¿no? Pero como dijimos, es una ecuación muy precisa para sustancias y es bastante precisa cuando se desea simular principalmente torres de etileno en las industrias del gas natural, ¿no? Principalmente. Ecuación del líquido, gas natural también. Ecuación de estado mucho más conocida, que es la ecuación de Penn-Robinson. El modelo de Penn-Robinson, temas de hidrocarburos principalmente. En este es el modelo de Penn-Robinson original, con el simple objetivo de ampliar uso no ideales. Sin embargo, en situaciones donde se encuentran sistemas altamente no ideales, se recomienda el uso de modelos de actividad o ecuaciones de estado avanzadas. Una ecuación de estado avanzada, por ejemplo, podemos citar la ecuación CPA, que también es una ecuación de estado, pero es una ecuación avanzada, mucho más precisa, y también una ecuación de estado avanzada que es PC-SAFE, que también se conoce, ¿no? Modelar polímeros con esa ecuación de estado. El paquete de propiedades de Penn-Robinson resuelve rigurosamente cualquier sistema de una, dos o tres fases, con un alto grado de eficiencia y confiabilidad, y es aplicable a una amplia gama de condiciones de temperatura y presión.
Esta es la ecuación de estado que quizás tenga menos limitaciones a la hora de usarse en la simulación. Obviamente hay una ecuación mucho más avanzada, como dijimos, CPA y la ecuación de PC-SAFE, ¿no? Pero si esas ecuaciones de estado son avanzadas, básicamente serían ecuaciones que estarían entrando al grupo de los modelos de actividad, ya que tienen casi el mismo grado de precisión. Y si vamos a usar modelos de actividad o una ecuación de estado, indudablemente los modelos de actividad son mucho mejores a la hora de predecir sistemas reales, ¿no? Tenemos entonces las ecuaciones de Penn-Robinson para el cálculo de la presión, ¿no? Tenemos acá los factores volúmenes molares y el factor de compresibilidad también, que se calcula en base a la ecuación 2. Entonces, de entalpía, ¿no? Tanto a la entrada y la salida también están descritos en base a estas ecuaciones y en función al factor de exponencial, ¿no? Factor de compresibilidad y las entropías de igual forma. Las reglas de mezclado también están descritas acá para sistemas multicomponentes, que también ya lleva en su base de datos el software Aspen HYSYS, ¿no? Hay otras modificaciones igual de la ecuación de Penn-Robinson, por ejemplo, les voy a mostrar acá otra ecuación de PRSB. Esta es una ecuación modificada, Penn-Robinson-Stiglitz-Bera también se conoce. Es una ecuación de estado y extiende el rango de aplicación de la ecuación original de Penn-Robinson, exactamente no ideales incluso, dando resultados similares a los de Wilson, incluso las ecuaciones de NRTL, que son modelos de actividad, o incluso dando resultados precisos a lo que se usa el modelo de actividad de UNIQUAD, modificado de la ecuación de Penn-Robinson. También se tiene acá la ecuación de Sour-PR, ¿no? PR también combina el de Sour, ¿no? de Wilson principalmente, ¿no? Para manejar principalmente sistemas de ácidos acuosos se usa este modelo de estado también, que es SOUR-PR, ¿no? Que es una modificación de la ecuación de Penn-Robinson. Ecuaciones, pero ahora solamente estamos describiendo las más importantes, ¿no? Vamos a continuar y vamos a entrar acá, modelos de coeficientes de actividad, vamos a ir citando unos cuantos. Aunque las ecuaciones de estado que acabamos de describir han probado ser bastante confiables en la predicción de propiedades de mezclas de hidrocarburos en un amplio rango de condiciones operativas, como dijimos, su aplicación está limitada principalmente o levemente, ¿eso? Con compuestos polares o con comportamiento no ideal, adicionalmente en base a un modelo dual o también conocido como modelos de actividad, ¿no? En modelos de actividad solo se pueden realizar cálculos, por lo que se da necesariamente el método a usar, el cálculo de la fase de vapor que posiblemente existe en el proceso. Supóngase que tú estás alimentando un fluido líquido a un intercambiador de calor. En este intercambiador se va a vaporizar parcialmente, entonces hay formación de gas, ¿no? La ecuación de actividad solamente te va a resolver propiedades físicas para la fase líquida. El gas no te va a realizar cálculos en el modelo, o bueno, en la descripción de modelos duales, ya que solamente resuelven para la fase líquida, pero también indudablemente debes usar un modelo de estado para la fase vapor, es decir, recombinando paquetes de fluidos en un caso de simulación. Bueno, tenemos acá un ejemplo que sería el modelo de Chin-Nui, ¿no? Tenemos acá. Es un modelo empírico que permite combinar distintos métodos para tratar mezclas multicomponentes. El usuario, al elegir el modelo de Chin-Nui en el simulador, puede seleccionar los modelos de actividad o modelos de coeficientes de actividad que considere mejor representar el comportamiento de los distintos conjuntos binarios
que se pueden formar mezclas multicomponentes. Así, por ejemplo, se puede escoger NRTL para un par, Margules para otro, etcétera. A ver, eso les voy a mostrar acá. Por ejemplo, si yo a mi lista de componentes le asocio este modelo de Chien-Nui, acá está, escojo, ya se ha asociado a las ecuaciones que tenemos acá. Y en esta ventana que tenemos acá, las interacciones binarias de todos los componentes, y es acá donde tú puedes escoger para cada interacción binaria, ¿no?, uno distinto. Por ejemplo, para el butano, isobutano con propano está NRTL. Acá desplegando la cejita y escoger, por ejemplo, Van Laar, Margules o otros modelos de actividad, interacciones binarias. Y de esa forma tener un modelo o un sistema mucho más preciso. Y de igual forma, vamos a escoger para el modelo de la fase vapor. Bueno, como dijimos, solamente resuelven para la fase líquida estos modelos de actividad. Por lo tanto, la fase vapor que posiblemente puedes asociar acá el modelo que desees, ya sea reacción ideal, Ben Robinson o Swell Reddish Bond también, ¿no? Tú puedes escoger ahí. Si tú escoges Chien-Nui, bueno, vas a poder asociar cualquier paquete de actividad para diferente interacción binaria. Y esa es su ventaja que tiene, ¿no? Los valores de los de interacción pueden ser estimados por el programa o introducidos por el usuario. Coeficientes binarios para cada interacción, anexarlos manualmente según hayas hecho cálculos manuales, o también permitir que el software te los calcule, ¿no?, solamente marcando este botón, completar faltantes, ¿no?, y se va a automáticamente calcular lo que faltaba. Este modelo o el paquete de generar químicos con productos químicos altamente no ideales, ya que te permite recombinar muchos paquetes, también combinar paquetes ideales para la fase vapor que vaya a existir, ¿no?, de este modelo. Y estas ecuaciones se asocian, ¿no? La ecuación de Van Laar. Es de naturaleza empírica, la ecuación de Van Laar, y puede usarse en sistemas que presentan desviaciones positivas o negativas. Puede predecir máximos o mínimos en los coeficientes de actividad y por lo tanto generalmente realiza estimaciones pobres. En sistemas principalmente con hidrocarburos halogenados, ¿no?, cuando tú manejas sustancias, alcoholes, es bastante pobres y no es aconsejable usar para esos sistemas, ¿no? Además, este modelo tiene tendencia a predecir dos fases líquidas cuando en realidad no existen, aunque puede representar el comportamiento de mezclas con miscibilidad limitada, así como son, por ejemplo, equilibrio, por ejemplo, ¿no? Te puede describir bastante bien, pero tiene muchas limitaciones la ecuación de Van Laar, está descrita la ecuación general, ¿no? Tiene muchas limitaciones. Dejable usarla, pero para algunas, por ejemplo, algunos sistemas de comportamiento de mezclas con visibilidad limitada, es bastante útil también usarlo, ¿no? La ecuación de Wilson. Aunque esta ecuación es más compleja y requiere más tiempo para los cálculos que la ecuación de Margules, incluso la ecuación de Van Laar que acabamos de ver, satisfactoriamente casi todas las soluciones líquidas no ideales con mezclas de compuestos polares y no polares, electrolitos, y soluciones que presentan una limitada miscibilidad, como por ejemplo el equilibrio líquido-líquido o el equilibrio líquido-líquido-vapor. Se limita completamente a eso. Es también la ecuación de Wilson. El modelo NRTL elimina básicamente las limitaciones de Wilson para predecir el equilibrio líquido-líquido.
tendencias a establecer falsas separaciones de fases algunas veces. Este modelo es capaz de representar el comportamiento de los equilibrios líquido-vapor, líquido-líquido, líquido-líquido-vapor, más preciso que Wilson y superior a otros modelos al tratar sistemas de agua con compuestos orgánicos. La extensión a mezclas multicomponentes es directa, no es necesario hacer ninguna modificación, es completamente directa y también permite modelar sistemas donde existe un amplio rango de puntos de ebullición entre componentes, resolver simultáneamente equilibrios líquido-vapor y también equilibrios líquido-líquido. Al usar este modelo de NRTL, que es un modelo de actividad muy preciso y muy utilizado en la simulación. Finalmente vamos a ver la ecuación de Uniquark, que es quizás la más conocida. Este modelo de Uniquark fue desarrollado después del modelo de NRTL. Tiene las mismas características básicas, pero requiere un menor volumen de datos de interacción que la ecuación de NRTL. Es capaz de predecir el equilibrio líquido-vapor, líquido-líquido y también el equilibrio líquido-líquido-vapor, como estábamos describiendo. Y también se ha usado con bastante éxito a la hora de predecir el equilibrio de sistemas altamente no ideales, por ejemplo, aquellos que contienen moléculas de diferentes tamaños y formas, como son los polímeros, ¿no? Incluso a mezclas, en este caso que contienen agua, hidrocarburos, ¿no? Hidrocarburos halogenados, alcoholes, incluso si tienen mezclas de nitril, los podemos incluir acá, aminas, ésteres, cetonas, incluso mezclas de aldehídos. Experimentales encontrados básicamente durante este modelo, la aplicación básica, ¿no? Una escasa dependencia con la temperatura, lo cual indudablemente favorece en la extrapolación del método. Ventajas: es el método que quizás tiene menos limitaciones y mucho más utilizado incluso que NRTL. Vamos a usar durante la simulación, ¿no? ¿No? Las ecuaciones de actividad y los modelos de estado, que son lo más importante. Aún no hemos respondido la pregunta, ¿no? La pregunta principal acá era, ¿cuál de esos modelos debemos escoger? ¿Cuál de esos paquetes? Solamente hemos ido describiendo sus características principales y limitaciones, pero hasta ahora no sabemos cuál escoger. Es ahí donde vamos a entrar ahora a los criterios de selección, ¿no? Esta parte es vital, vital a la hora de poder simular. Existen tres criterios de selección. El primer criterio es el uso de la temperatura reducida como referencia a la hora de escoger un paquete de fluidos. La temperatura reducida puede calcularse en base a esta ecuación, que simplemente relaciona la temperatura del sistema, que es T, puede ser un promedio también, dividido entre la sumatoria del producto de la composición o fracción molar del componente I multiplicado por su temperatura crítica del mismo componente. En base a esta ecuación podemos calcular la temperatura reducida, que representa el resultado, tal como dice acá. Cuando la temperatura reducida de la mezcla es mayor que 0,75 y no se prevén fases líquidas imisibles, se debe usar una ecuación de estado como en Robinson. Entonces ahí está la respuesta. Si el resultado es mayor que 0,75, en resumen podemos decir que se debe usar una ecuación de estado. Limitaciones, S de K. ¿Qué pasa si ocurre lo contrario? Si es menor a 0,75, en este caso se debe usar una solución y una ecuación de estado para la fase vapor, es decir, modelos duales. Así que este resultado simple nos va a permitir especificar de manera precisa o escoger bien un paquete termodinámico, llamado numérico.
mucho mejor en base. Tenemos nuestra lista de componentes, es la misma que acabamos de anexar a nuestro simulador o a nuestra lista de componentes. Acá, component list 1, lista, ¿no? Si podemos ver la composición que se requiere para el cálculo. Se requiere primero la cromatografía. Es un gas, una mezcla de gas asociado, porque tiene el 68% en metano molar, juntamente al petróleo, ¿no? Y tiene grandes cantidades de hidrocarburos líquidos, un gas asociado, ¿no? Este gas debemos tener en primer lugar la composición de fluidos. En nuestro caso contamos con la cromatografía y también se requieren temperaturas críticas, ¿no? Críticas tú puedes hallar de cada componente en tablas o mucho más simple en el software por temperaturas críticas. Si nos vamos acá a Component List, tú puedes hacer doble clic en el componente que desees, por ejemplo, nitrógeno. Y va en Critical, ¿no? Vamos a ver acá las propiedades críticas, componente puro, temperatura, presión, volumen, básicas también. Entonces acá está la temperatura crítica de cada componente, esas propiedades críticas, ¿no? Teniendo acá. Para usar la ecuación para el cálculo de la temperatura reducida, se debe usar la escala Kelvin de temperatura. Así que con toda esa información, software temperaturas críticas, formamos nuestra nueva tabla que tenemos acá. La escala debe ser Kelvin, como dijimos, acá está, de las temperaturas críticas, y también tenemos acá las condiciones iniciales de este gas asociado, que es temperatura, presión y también el flujo molar, ¿no? Información. Tenemos la temperatura del sistema, que puede ser un promedio, como dijimos, la presión a la cual está el gas y el flujo molar. Aplicamos entonces la ecuación de la temperatura reducida, ¿no? Ahí está. La temperatura del sistema, 283, dividido entre la sumatoria del producto de la fracción molar por la temperatura crítica, acá está, ¿no? De ambos, de todos los componentes, y el resultado final nos da que la temperatura reducida es igual a 1,1976. En todo caso, es una mezcla de gas, ¿no? Es un valor mayor a 0,75 y no se prevén fases líquidas invisibles. Podemos afirmar incluso que es un gas en su totalidad. Debemos escoger una ecuación de estado porque es mayor a 0,75. Y claramente podemos ver que son componentes incluso no polares y son componentes a base de hidrocarburos. Según que hemos descrito anteriormente, sería utilizar una ecuación de estado. Así que vamos a ir acá, Fluid Packages, Basis 1, y acá vamos a buscar la ecuación de Penn-Robinson, acá está, y listo. Ya hemos asociado la ecuación de Penn-Robinson, que es la ecuación más precisa, como dijimos, en cuanto a las ecuaciones de estado que tiene el software. Y ya está asociado nuestra lista de componentes a un paquete de fluidos. Y con esto ya hemos cumplido la información mínima antes de simular. ¿Qué se hace a continuación? Bueno, simplemente ingresamos al ambiente de simulación. ¿Cómo se ingresa? Principal de simulación, ¿no? El panel de navegación principal. Hacemos solamente un clic acá en Simulation y accedemos automáticamente a lo que es el administrador de bases, ¿no? Bueno, el ambiente de simulación sería esto, ¿no? En un momento más vamos a explicar esta ventana, pero antes de eso, vamos a continuar con la explicación. Así que ese es el criterio número 1, usar la temperatura reducida como referencia. El criterio número 2 es acudir a las recomendaciones de la empresa Virtual Materials. Acá es mucho más directo, no hay necesidad de hacer cálculos, solamente acudir a los manuales o a las recomendaciones de la empresa Virtual Materials, que es una empresa que básicamente desarrolla paquetes de simulación o paquetes termodinámicos que se usan en simulación, y es básicamente la empresa que provee al software Aspen HYSYS
programados que se usan en el simulador Aspen HYSYS, ¿no? Acá nos da algunas recomendaciones la empresa Virtual Materials, ¿no? Según el tipo de mezclas, los modelos de actividad a usarse. Por ejemplo, para compuestos orgánicos con presencia de agua nos pide usar NRTL, no podemos cuestionarlo y es correcto según lo que hemos escrito teóricamente. Hidrocarburos aromáticos nos recomienda usar Marbrex, ¿no? Tenemos acá otra tabla, recomendaciones de uso para distintos tipos de sistemas, ¿no? Pueden ser sistemas binarios, multicomponentes, equilibrio líquido-líquido, sistemas diluidos, sistemas de autoasociativos de igual forma, para diferentes modelos de actividad. Los que tienen menos limitaciones, ¿no? Son estos 5 y los más usados. Claramente podemos ver en la tabla que el modelo Uniquag es el que menos limitaciones tiene y es prácticamente aplicable a todos, ¿no? Con letra A, que es aplicable. Y después los demás tienen limitaciones, ¿no? En polímeros no es aplicable, en RTL su limitación y en extrapolación también. Tenemos otras recomendaciones, una tabla según el tipo de proceso. Tenemos acá en un proceso de deshidratación con TEC, se debe usar una ecuación de estado, Penn-Robinson, R, como dijimos también anteriormente, R, ácidos acuosos o sistemas de ácidos acuosos, Asme-Steam o Chau-Sider, ¿no? Inhibición de hidratos, Penn-Robinson y demás, ¿no? Eso es muy importante también acudir a estas recomendaciones porque ya no habría necesidad de realizar cálculos, ¿no? Nos conviene incluso acudir a esta directamente. Ese sería entonces el segundo criterio. La empresa Virtual Materials tiene su manual de especificaciones, donde tú puedes ir y directamente trabajar juntamente con eso, ¿no? El criterio 3 es, en este caso, recomendaciones de uso según el tipo de compuesto y las condiciones operativas. Todo lo que está descrito ahí lo vamos a resumir en lo siguiente. Vamos a clasificar todos los componentes en dos grupos, componentes polares y componentes no polares. En este caso, si nosotros estamos trabajando con componentes no polares, vamos a usar directamente ecuaciones de estado. Para eso, tú tienes que saber si tus componentes son polares. Debes saber con precisión. Y si tenemos en nuestro sistema componentes polares, como el agua, los alcoholes, etanol, metanol, etc., en ese caso vamos a usar modelos duales directamente, independientemente de las condiciones operativas del sistema. Los modelos de actividad más usados, Uniquag, NDTL, ¿no? Así que ahí podemos resumirlo todo esto, ¿no? Mucho más simple, pero acá debes tener conocimientos de cómo son tus componentes, ¿no? Si son polares o no polares. Y para de esa forma definir directamente, ¿no? Muy bien, eso sería entonces, ¿no? Los criterios de selección. Y vamos a entrar ahora directamente a lo que es el ambiente de simulación. Y esta es la ventana principal del ambiente de simulación. Y es justamente la que tenemos acá, ¿no? Tenemos acá esta paleta que estoy moviendo, es la paleta de operaciones unitarias. Tú la puedes mover, por ejemplo, yo lo puedo poner acá, ¿no? ¿Y qué función tiene esta paleta de operaciones unitarias? Con esta paleta de operaciones unitarias, en esta acá vamos a poder ver varias opciones disponibles. Por ejemplo, voy a ir explicándoles por partes un poco rápido. Tenemos acá esta primera opción que estoy enmarcando, este cuadradito que es View, ¿no? ¿Qué función tiene? En esta opción nos permite seleccionar una de las siguientes vistas. Puede ser vista de texto, esta opción de acá, vista de texto, si marco, y nos muestra el icono, el nombre y la descripción de cada operación de unidad, ¿no? Acá está el nombre, el icono y también su breve descripción. Y también la vista cuadrícula, que sería esta otra opción, muestra solo el icono para cada operación de unidad, ¿no? También tenemos acá estas corrientes stream, corriente azul y roja. La corriente azul o la flecha azul simplemente es una corriente de materia.
y la corriente de energía es la flecha roja, ¿no? Estas corrientes tienen la función de poder enlazar y conectar los diferentes equipos de proceso en una determinada simulación, ¿no? Tenemos acá los flowsheet, esta tercera opción. Esta opción nos permite agregar una hoja de subdiagramas de flujos estándar o una hoja de subdiagrama de flujos de ecuaciones. Se puede realizar ese tipo de simulaciones también de orientación de ecuaciones donde tú puedes manejar o manipular las diferentes ecuaciones en base a lenguajes de programación incluso, ¿no? Se puede realizar acá. Si vamos más acá abajo en Alt, tenemos acá esta opción. Acá nos muestra todas las operaciones unitarias disponibles y subdiagramas de flujo. Acá están básicamente todo lo que tiene el software, todas las operaciones unitarias. Y en esta segunda opción de dinámica y control, muestra todas las operaciones disponibles para realizar una simulación dinámica, controladores de rango dividido, ¿no? También tenemos controladores de relación, controladores PID, selectores, puntos de control digital, bloques de función de transferencia e incluso matriz de causa y efecto, ¿no? Acá abajo. Así que estos son todos los elementos que lleva esta opción. Tenemos acá modelos externos, ¿no? Acá nos muestra todos los modelos externos que son desarrollados en base a lenguajes de programación y anexados al programa en base a una extensión DLL. Se puede exportar estos sistemas, ¿no? Tú puedes desarrollar una extensión numérica en base a un lenguaje, ya sea en Python o en el mismo lenguaje que lleva el software, y exportarlo en base a una extensión DLL. ¿Cómo se exportan extensiones? Es fácil. Si tú te vas acá a propiedades, nos vamos acá. Acá dice registrar extensión. Si tú has generado una extensión en base a un lenguaje de programación, tú puedes exportar esa extensión, registrarlo en el software, si ya lo has desarrollado en base a un lenguaje, y poder usarlo en el simulador, ¿no? Eso es bastante... Y actualmente se desarrolla esas extensiones, incluso en algunas tesis de doctorado, ¿no? Se hacen también. Por ejemplo, en el software Aspen Hysys no se pueden simular, a ver, por ejemplo, no podemos simular en el software sistemas de fluidización. Entonces tú puedes programar lenguaje de programación en base a principios físicos, programando, creas una extensión de DLL, lo registras y ya vas a poder simular en el software y esa extensión te va a aparecer básicamente acá, ¿no? En modelos externos. La siguiente opción es transferencia de calor. Acá están todas las operaciones de transferencia de calor que podemos simular en el software. Están básicamente todas, que son 7. Tenemos acá la opción de manipuladores. En esta opción se pueden ver todos los manipuladores u operaciones lógicas del programa. Tienen funciones, por ejemplo, para ajustar variables, corrientes de circulación, incluso las operaciones balance de materia, que nos permiten resolver balances que quizás no se puedan resolver directamente en el software. Por ejemplo, el software puede notar como falta de valores, ¿no? Entonces el balance quizás te pueda resolver de una forma mucho más sencilla. También tenemos los spreadsheets, que son hojas de cálculo. Acá podemos anexar ecuaciones, manipular también las variables del proceso y también trabajar en base a otros resultados que posiblemente el software no te los otorgue directamente. Tenemos acá la opción de Pipe Hydraulics o opción de tuberías hidráulica. Acá se encuentran todas las operaciones principales para una simulación y diseño de diferentes sistemas de tuberías de gas y líquidos. Equipos de cambio de presión. Acá tenemos válvulas de control, válvulas de seguridad, compresores, expansores, etc. Y acá la opción de reactores, tenemos también los diferentes reactores químicos que el software lleva, ¿no? Reactores ideales, también reactores generales, y los diferentes procesos con reacción presentes en la industria de hidrocarburos. Por ejemplo, acá tenemos también el reformado catalítico, sistemas de alquilación, también tenemos acá fluid catalytic cracking, ¿no? También tenemos sistemas de hidrotratamiento, hidrocraqueo, también sistemas de viscorreducción, estación retardada,
etcétera, ¿no? Todos esos procesos de refinación del petróleo también se pueden simular. La opción de separadores. Acá están básicamente todas las opciones que nos permiten operaciones de transferencia de masa también, que hace posible la separación de las mezclas gaseosas, líquidas, incluso de sólidos ideales, ¿no? Acá hay, por ejemplo, ciclones, hidrociclones, filtros rotativos, precipitadores, incluso cristalizadores, ¿no? Así que eso sería en resumen en lo que es la paleta de operaciones unitarias. Ahora, ¿qué podemos decir respecto a estas opciones que tiene el ambiente de simulación? Eso lo vamos a ver acá. Vamos a explicar un tanto más acelerado, ¿no? Vamos a ir, por ejemplo, a esta opción de acá, que es el panel de activación. En el simulador, esta opción 2. Y acá lo vemos, es pequeñito, pero lo puedo desplegar en esta cejita, me va a aparecer acá. Este panel de activación, bueno, en esta opción nos permite básicamente realizar análisis económico, análisis energético total y análisis de viabilidad de los intercambiadores de calor que se están simulando mediante la herramienta EDE, en este caso, que es Exchanger Design Rating. Así que eso nos permite hacer este panel de activación, sus funciones básicas. ¿Qué podemos decir respecto al número 3, que es el ambiente de simulación? Acá se crean los diagramas de flujo en base a las operaciones unitarias disponibles en la paleta de operaciones y la topología que conforman un diagrama de flujo de simulación. Es decir, que acá podemos trabajar, conectar los diferentes equipos, instalar las diferentes operaciones unitarias y comenzar a construir nuestro diagrama de flujo del sistema que se está simulando, ¿no? Eso se puede acá. Decir respecto a esta opción 4, que es el panel de navegación de la simulación. Acá nos brinda acceso rápido a herramientas que nos va a permitir definir, editar y analizar las distintas partes del proceso. Por ejemplo, las corrientes del flujo que se están usando, los modelos de operaciones unitarias, ¿no? Y las herramientas de análisis que se usa para modelar un proceso. Va a estar acá una cinta de resumen, podemos decir, de todo lo que se está usando en la simulación. Pasemos ahora a la opción 5. Esta opción se conoce también como el panel de navegación principal. La navegación principal nos permite trabajar a través de las configuraciones de la simulación donde se realiza la construcción del diagrama de flujo del proceso, en el cual se puede observar dos herramientas muy interesantes y útiles en la simulación. Y estas dos herramientas son estas dos de acá abajo. La primera es acá, el entorno de análisis de seguridad, o Safe Analysis, ¿no? Que tenemos acá. Esta opción permite crear, ¿no? Tiene unas funciones bastante poderosas, podemos decir también, nos permite crear, definir, incluso dimensionar las válvulas de seguridad de presión, sistema de protección contra sobrepresiones, lo que evita la pérdida de vidas y equipos y reduce los gastos de capital de la industria donde tú puedes estar trabajando incluso, ¿no? En este entorno de análisis de seguridad, usted puede diseñar la válvula, crear y analizar múltiples escenarios de alivio y el programa calcula las cargas de alivio según los estándares, en este caso los estándares API, ¿no? Según las normas 520 y 521 principalmente, y también nos va a generar documentación para las agencias reguladoras de estos sistemas, ¿no? Así que esta herramienta es bastante útil y es una herramienta avanzada también en el software. Generalmente se llama un curso avanzado. Esta opción es Energy Analyzer, que tenemos acá abajo, o también entorno de análisis energético, podemos decir. Esta opción permite pasar los valores de simulación y especificaciones dadas en un inicio a la herramienta Aspen Energy Analyzer, que es una subaplicación del software. Si, por ejemplo, yo voy a inicio, pongo acá Aspen Energy, va a aparecer acá, ¿no? Es una subaplicación. Entonces, toda esa información de la simulación podemos exportar a la herramienta Aspen Energy Analyzer, ¿no?
donde se puede examinar los costos reales de energía y las ganancias comerciales, ¿no?, en comparación con varios escenarios hipotéticos. Este entorno de análisis de energía explora todas las variaciones de un modelo de planta con el objetivo de reducir básicamente lo que son los costos energéticos. Tiene esa función principal lo que es esta herramienta. Tiene las dos opciones, que es la opción 6. Tenemos acá la pestaña principal de simulación. Esta es la interfaz principal de HYSYS para el uso del software. Las funciones de edición de casos más utilizados están básicamente disponibles en la ventana principal. En esta ventana también podemos pasar al modo dinámico y realizar análisis económico mucho más detallado y exportar información y generar reportes incluso, ¿no? Resumen. Y finalmente el panel de mensajes. En este caso nos va a alertar o establece si la convergencia de la simulación se concreta con o sin éxito en la ventana de mensajes que tenemos acá abajo, ¿no? Así que esas son básicas en resumen de lo que es el ambiente de simulación. Y bueno, vamos a resolver un pequeño ejemplo ahora, ¿no?, para continuar. Y vamos a, antes de acabar la clase del día de hoy, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a aprender a calcular propiedades de fluidos ideales y no ideales. Lo vamos a hacer bastante simple. ¿Qué vamos a aprender ahora? Aparte de todo lo que hemos visto de las herramientas del software. Vamos a aprender ahora con temas de propiedades de estado de una mezcla como un objetivo, determinar las propiedades críticas de una mezcla y también vamos a aprender a estimar propiedades físicas, termodinámicas y de transporte de una mezcla. Vamos a hacer todos estos objetivos, ¿cómo vamos a cumplirlo? Lo vamos a cumplir en base a un ejemplo de aplicación que está planteado justamente en esta diapositiva. Ejemplo de aplicación. Nos dice lo siguiente: para el caso de estudio se cuenta con la siguiente mezcla de componentes, ¿no?, que corresponde a una mezcla de gas natural, gas rico o húmedo, que es aquel que se extrae junto con el petróleo y contiene grandes cantidades de hidrocarburos líquidos. ¿Qué vamos a determinar? Vamos a calcular las propiedades críticas respecto al factor de temperatura, presión, volumen y compresibilidad verdaderos y pseudocríticos, volumétricas y diagramas termodinámicos de presión, temperatura, presión, volumen y presión entalpía. Hacemos. ¿Dónde vamos a trabajar? Para poder cumplir todos esos objetivos, claramente lo que es una corriente de materia, que es material stream, esta corriente azul o esta flechita azul, acá, ¿no?, lo puse acá. Voy a ingresar a esta corriente haciendo doble clic y esta sería la ventana principal. Podemos ver acá varias características de esta corriente de materia, worksheet, que son básicamente las condiciones y algunas propiedades donde podemos modificar incluso si se están manejando hidrocarburos o ensayos, manipular los diferentes datos anexados desde acá, incluso manejar las variables en base a lenguajes de programación. Pero en el worksheet, en la primera ventana, tenemos acá la opción de conditions. Es acá donde debemos anexar las condiciones iniciales de esta corriente de materia. Esta corriente de materia puede representar ya sea la alimentación a un determinado proceso o también puede representar el producto de un determinado proceso que se está estudiando, independientemente sea un reactor químico o también un sistema físico donde no exista cambio de moléculas. Así que podemos cambiar incluso el nombre en Stream Name, acá está uno, puedo hacer un clic y ponerlo incluso a alimentación. Solamente es el nombre, ¿no?
o te va a dar mejores resultados el nombre que tú las anexes, ¿no? Yo lo puse alimentación. Muy bien, acá voy a ir anexando información. Primeramente temperatura. Acá tenemos condiciones iniciales, 10 grados Celsius, presión 7500 y flujo molar 100. Entonces vamos acá a temperatura 10, presión 7500 kilopascales, ahí está. Flujo molar 100 kilomoles hora. Anexo esa información. Algo muy importante que cabe mencionar es que en condiciones, en el menú worksheet de cualquier corriente de materia, solamente se debe anexar 3 condiciones como máximo. Es un límite. No puedes anexar más, porque si no se va a sobreespecificar el sistema. No puedes anexar menos, porque si no te va a salir un error o te va a salir en el panel de mensajes que falta anexar información. Entonces solamente 3. Seguidamente vamos a ir a composición y anexar acá la composición de esta mezcla de gas asociado. Para lo cual yo tengo acá una hoja en Excel para poder reducir el tiempo. Es muy conveniente trabajar con Excel a la hora de anexar composiciones de componentes o de listas que sean bastante largas. Por ejemplo, son 12 componentes. Y para no estar anexando uno por uno, por ejemplo, si yo copio esto, nitrógeno, pegar, metano, ¿no? El basis es fracción molar, está muy bien, así que acá también. Así que voy a comenzar a copiar lo restante, que es desde el sulfídrico hasta el N-hexano, clic derecho, copiar, desde el sulfídrico acá también, pegar. Muy bien, la suma total de las fracciones es 1, perfecto, aceptamos. Y con toda esta información podemos ver que la corriente converge. Han desplegado acá 2 columnas, acá dice fase vapor, podemos ver acá. Podemos ver claramente que esta mezcla de gas asociado a estas condiciones es un gas, o bueno, es una mezcla al 98% de gas, ¿no? Acá dice fracción 98, 0,98% es vapor y el 1% básicamente es líquido. Y podemos ver acá claramente que ya he realizado los balances de materia y entalpía para cada fase que tiene esta corriente. Fase vapor, caudal, ¿no? Masa 2210 y el líquido es 40,41 y sus composiciones correspondientes también están calculadas acá, ¿no? El líquido mayoritariamente tiene etano, propano, también tiene los líquidos, ¿no? Y el vapor básicamente tiene, en este caso, metano, ¿no? Mayoritariamente. Esa sería la forma de especificar corrientes, ¿no? De materia, y esto ya se puede terminar el proceso sin ninguna dificultad. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender a evaluar el potencial termodinámico del software a la hora de estimar propiedades físicas. ¿Dónde se realiza esa evaluación de potencial? Eso lo vamos a realizar acá en Attachment, que es, marcamos crear, tener esta ventana desplegable donde vamos a poder realizar un análisis o una evaluación del potencial termodinámico, ¿no? Tenemos acá varias opciones. En este caso yo tengo un documento, no lo vamos a describir todo, ¿no? Porque son muchas opciones. Unos cursos que se suele organizar, se suele proporcionar este documento, bueno, es este documento, donde básicamente se encuentra básicamente todo el procedimiento que se sigue para evaluar el potencial termodinámico y también evaluar desde la herramienta análisis, ¿no? Que son estas opciones que tenemos justamente desplegado acá, ¿no? Estas opciones. Ese documento voy a tratar de los participantes para la exposición, pero generalmente se les proporciona, yo no tengo ningún problema, se les va a proporcionar también para que ustedes puedan estudiarlo y tenerlo a su disposición. Pero para este caso vamos a evaluar, por ejemplo, las propiedades críticas. Si yo hago clic acá, adicionar, automáticamente me despliega esta ventana los resultados.
El análisis de propiedades críticas calcula básicamente el factor de temperatura, presión, volumen y compresibilidad, ¿no? Y los factores verdaderos y también pseudocríticos, como podemos ver ahí, para un flujo completamente definido. El análisis de propiedades críticas va a mostrar siempre dos conjuntos de propiedades, verdaderos y pseudocríticos. Las propiedades críticas verdaderas se sabe muy bien que son aquellas propiedades calculadas utilizando las reglas de mezcla con el paquete de propiedades elegido anteriormente. Las pseudocríticas lineales simples para estimar las propiedades críticas de una mezcla. Muy distintos, como podemos ver, son diferentes, los verdaderos y los pseudocríticos. Estos, y estas propiedades pseudocríticas eh, no tienen un significado físico real, ¿no? Pero muchas veces se usan en algunas correlaciones empíricas, ¿no? Estos resultados de los pseudocríticos. Lo que nos interesa acá son los verdaderos, ¿no? Estos de acá. Vamos a volver a crear otro análisis. Marcamos crear. Vamos a Envelope, por ejemplo, y podemos ver acá resultados en performance, en plots, verificar los diferentes diagramas termodinámicos, ¿no? Tenemos acá un diagrama de presión-temperatura, donde vamos a tener un envolvente conformado de, de burbuja y también las curvas de Rocío, que son la de azul, ¿no? Presión-temperatura. Y en este caso podemos observar las envolventes, ¿no? Estos puntos de burbuja y puntos de Rocío. Y podemos ver incluso acá tres puntos. Un punto acá podemos citar que es el sistema en fase líquida, sistema fase vapor por encima del punto de Rocío. Y también entre estas dos envolventes tenemos también una tercera zona que tenemos líquido-vapor. Curvas se unen en un punto que es el punto crítico, ¿no? Y el punto crítico, como se sabe muy bien, en este caso el punto crítico es un punto donde las propiedades intensivas, es decir, aquellas que no dependen de la masa, la densidad y la viscosidad, básicamente son las mismas, ¿no? Son las mismas tanto para el líquido y el gas. Y en todo caso no podemos establecer así con seguridad en el punto crítico si esta mezcla es un líquido o es un gas. Solamente se dice que hay un fluido en este punto, ¿no? Estos diagramas tienen muchas aplicaciones, son diagramas de calidad también, que pueden ir, por ejemplo, desde, en este caso, 0% gas o 100% líquido desde el punto de burbuja hasta 0% líquido, ¿no? En el punto de Rocío. Podemos graficar curvas de calidad, por ejemplo, de 0,4 acá arriba. Esto representaría simplemente, ¿no? Acá sería 60% líquido y acá 40%. Obviamente va disminuyendo el porcentaje de líquido según se va avanzando en el diagrama o incrementando la temperatura, ¿no? Se va disminuyendo el líquido y cada vez es más gas, ¿no? Incluso a presión constante. Estos diagramas se usan generalmente para el diseño de columnas de destilación multicomponente, incluso para el diseño de sistemas de separación flash multicomponente, para pasar una etapa o para ir a una etapa ideal y pasar incluso a un sistema real, nos va a permitir describir estos diagramas termodinámicos, ¿no? ¿Qué más podemos ver acá? Los diagramas de presión-volumen, presión-entalpía, también tenemos acá para refrigeración generalmente y también presión-entropía, ¿no? Para estos sistemas. Tú puedes graficar estos diagramas para cualquier mezcla de componentes, ¿no?, que tú desees, incluso componentes puros, ¿no? Vamos a dejarlo acá un punto aparte para sus aplicaciones, porque se nos va a ir mucho la hora. Voy a cerrar y voy a crear finalmente otro análisis que es el análisis de propiedades, ¿no? Vamos a ir acá a Property Table. Esta opción nos permite graficar o evaluar las propiedades físicas en un rango de temperaturas y presión para una mezcla de componentes o incluso un componente puro. En esta herramienta vamos a ver acá primeramente en Design Connections
una ventana donde dice variables independientes, ¿no? Tenemos acá dos variables, temperatura y presión. Por defecto, una de las variables debe ser en modo incremental, muy importante, y cuando una de las variables es en modo incremental, lo que se debe definir son los límites inferior y superior de análisis. Supóngase que queremos evaluar densidad, conductividad térmica y también capacidad calorífica para esta mezcla de gas asociado desde un rango de temperaturas de 0 a 100 grados Celsius, tal como estoy poniendo ahí. Podemos poner incrementos. Cuando son 10, va a ir de 10 grados en 10 grados, ¿no? Esa es la forma de definir una variable en modo incremental. La otra variable sí o sí debe ser en un modo state, ¿no? Así que cambiamos para poder realizar el análisis. Cuando una de las variables está en modo state, acá abajo debemos anexar valores constantes de presión. Es decir, supóngase que queremos evaluar la densidad, viscosidad y capacidad calorífica en este rango de temperaturas, pero a las presiones constantes, supóngase acá, de 2500 kilopascales, 4500 kilopascales, 6800 kilopascales, por ejemplo, y también 7500 kilopascales. Tú puedes anexar n valores de presiones, y en este rango de presiones constantes nos va a evaluar las propiedades físicas, ¿no? Una vez que definimos las variables, nos vamos acá de prop, acá vamos a marcar adicionar y escoger la propiedad de análisis. Supóngase, vamos a buscar acá densidad, buscamos mass density, más acá abajo, acá está, ok. Adicionar, vamos a buscar, por ejemplo, capacidad calorífica, como dijimos, en masa, acá está, mass heat. Y podemos añadir n propiedades, por ejemplo, otra más, conductividad térmica, vamos acá abajo, que se usa generalmente en transferencia de calor, en el diseño de intercambiadores de calor y cualquier sistema físico de transferencia de calor es muy importante, ¿no? Marcamos acá, ok, y finalmente marcamos calcular. Podemos ver que se han realizado cálculos instantáneos, vamos a performance, vemos acá los resultados en tablas, ¿no? De las propiedades de la densidad, capacidad calorífica y conductividad térmica para temperaturas en el rango definido y también las presiones constantes, ¿no? Vamos acá a plot, vamos a ver acá más density, view plot, podemos graficar los diagramas de densidad, conductividad térmica también, acá está. Para cada rango podemos lecturar la presión, acá está, y también para cada temperatura que hemos definido, podemos lecturar la capacidad calorífica y también la conductividad térmica, ¿no? Que sería esta gráfica de acá. Estas gráficas son muy útiles ya que nos permite, bueno, estamos aprovechando el potencial termodinámico y nos ahorra el tiempo incluso a la hora de estimación de propiedades físicas de esta mezcla de gas asociado que indudablemente hacerlo manualmente nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Muy bien, eso sería entonces la clase del día de hoy. Ha sido una clase muy, pero muy extensa. Desde mañana las clases van a ser mucho más cortas, ¿no? Una consulta, yo creo que podemos entrar en una ronda de preguntas que sea preguntas máximo y para culminar nuestra sesión del día de hoy, ¿no?